Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que aún no había saludado, ¿verdad? Y a los que están viendo el video. Bueno, para la clase de esta semana, como pudieron notar, corresponde la parte de movimiento circular. Entonces, esa parte de movimiento circular ya nosotros la habíamos abordado en el tema cuando estábamos viendo la parte de aceleración centrípeta. Entonces, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco con, eh, vamos a hacer un ejercicio, aclarar dudas y después vamos a trabajar un poquito más los conceptos de centro de masa, principalmente para ver la parte de las densidades. ¿Ok? Entonces eso sí lo vamos a repasar un poquito más. Principalmente porque va a ser un tema crucial, un tema muy importante que ustedes necesitarán para el curso de Física General 2, ¿verdad? Porque ahí entran de lleno con eso y, ¿verdad? Siempre es un golpe bastante duro para el estudiante cuando ingresa a ese curso de Física 2. Entonces, ¿verdad? Eso para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos a ir aquí a la parte de la pizarra. Poner lo que son los participantes. Y voy a poner lo que sería el chat. Okay. Entonces, bueno, para empezar con esta parte eh, de movimiento circular, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto, pregunta. Compañeros, compañeras. Así, puntual. ¿No? Ok. Entonces, vamos a dar lo siguiente. Voy a proponerles un problema. Entonces, decimos que se tiene una masa que se mueve de forma circular y esta inicia su movimiento con una velocidad angular de 12 radianes por segundo. ¿Ok? Esa es la rapidez angular inicial que tendría la masa. Entonces, desde aquí, si después de 40 segundos, tiene una rapidez angular de
omega igual 70 radianes por segundo. ¿Ok? Y esta masa se mueve en un radio de 0,75 metros. Encuentre. ¿Ok? Entonces, este va a ser el problema que nosotros vamos a resolver. Compañeros, compañeras. Entonces, lo primero que vamos a encontrar va a ser la aceleración angular. ¿Cuál es la aceleración angular de esta partícula o de esta masa? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Profe, ¿era la diferencia de eso? ¿Así? Exacto. Ok, la diferencia de la velocidad angular. Entre el Ajá, tiempo. entre el tiempo, correcto. Y esto van a ser entonces 70 menos 12 entre los 40 segundos. Y eso nos da ¿cuánto nos da eso? Estaba buscando la calculadora y creo que la dejé en la casa hoy. Entonces, 1,45, profe. 1,45 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Profe, una pregunta. Al Sí. símbolo de la velocidad angular, ¿cómo se le llama? Omega. Omega. Es omega chiquitillo, ¿verdad? Correcto. Este es Ok. omega mayúscula. Omega mayúscula es algo así. Y este es omega minúscula. ¿Ok? Ahora, si queremos encontrar el número de vueltas que dio esa masa o esa partícula, ¿cómo lo podríamos encontrar? La cantidad de vueltas que dio durante los 40 segundos. Con la frecuencia. Más o menos, puede ser una forma. Se puede encontrar la frecuencia. ¿Ok? A partir de bueno, la frecuencia es variable. Entonces, ahí se vuelve un poquillo complicadillo en ese sentido. Hay otra forma más sencilla y es encontrar el ángulo
que se movió la partícula durante todo su recorrido. Recordando que después de 2pi, ¿verdad? Va a ser girando sobre el mismo círculo. ¿Ok? Cuantas veces sea posible. Entonces yo puedo decir que zeta es igual a un zeta sub 0 más velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Sabemos que zeta 0 es 0. Entonces esto sería 12 por 40 más un medio por 1,45 por 40 al cuadrado. Entonces me da un ángulo de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el ángulo que se movió el objeto? Compañeros, compañeras. Profe, el resultado, no importa si es en radianes o en grados, digamos, la computadora, la calculadora está en radianes o en grados, o si afecta el resultado. No va a afectar el resultado porque el hecho de poner la calculadora en radianes o en grados solo me va a afectar las funciones trigonométricas. ¿Ok? Ok, ok. ¿Cuáles funciones trigonométricas? El seno, coseno o tangente. Ese es el único, digamos, lo único que nos va a cambiar en la calculadora. Esa es una muy buena pregunta porque siempre todos se hacen la misma pregunta. ¿Ok? Profe, ahí me dio 1640. 1640 radianes. ¿Ok? Ese es el ángulo, digamos, que dio vueltas esa masa durante esos 40 segundos. O sea, si yo quiero saber el número de vueltas, yo divido eso, ese ángulo, entre 2pi, que corresponde a una vuelta. Entonces, si yo lo divido entre 2pi, ¿cuánto me da? Vueltas o revoluciones. ¿Ok? $0,01. ¿Cuánto? 261,01. 161,01 vueltos. No, 200. Ah, 261. Si es que como que se le corta un poquito. Así. Sí, profe, así. Ok, excelente. Entonces, esas son la cantidad de vueltas
o la cantidad de revoluciones o ciclos que está generando la partícula, 261 vueltas. ¿Ok? Y un pelín más. Pero sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar la velocidad tangencial al inicio, la velocidad tangencial al final y la aceleración tangencial? No la centrípeta, sino la tangencial. ¿Qué les parece si calculamos esto? Y esta aceleración tangencial la vamos a calcular de dos maneras diferentes. ¿Ok? ¿Les suena? Entonces, la velocidad tangencial inicial van a ser 12 radianes por segundo. Multiplicado. Ay. Ahí. Ok. Ahí yo les había puesto otra parte que creo que la borré. Que decía que si la partícula se mueve en un radio de 0,75 metros, ¿verdad? Ese fue el dato que les había dado. No sé por qué lo borré. Compañeros, compañeras. Noemi, que no lo escuché. ¿No me escucha, profe? Y ahora sí. Ok, sí, que ese era el dato. Ok, muchas gracias. Entonces, esa velocidad tangencial yo la multiplico la velocidad angular por el radio. Y eso me da entonces ya unidades de metros por segundo. Recuerden ustedes que si yo multiplico los radianes por los metros, entonces la unidad radianes desaparece. Y eso entonces daría 12 por 0,75. 9, profe. 9 metros por segundo. Y la final serían 70 radianes por segundo por 0,75 metros. ¿Verdad? ¿Cuál sería esa velocidad tangencial? A 52.5. Va bastante rápido ese. 52,5 metros por segundo. Es un motor muy potente. ¿Ok? Entonces, para encontrar la aceleración tangencial, yo les dije que la vamos a encontrar de dos maneras diferentes. Una va a ser velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial entre el tiempo. Es una forma de poder encontrar esa aceleración tangencial. Entonces sería 52,5
menos 9 dividido entre 40. Y eso estamos hablando de una aceleración de 1, ujú, 1,875. ¿Podría repetírmelo? Es que se le cortó. Ok, 1,0875. Entonces, 0,875. Vamos a redondearlo a 0,9 metros por segundo al cuadrado. Que esto también puedo encontrar que la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular que ya calculamos multiplicada por el radio. ¿Ok? Si multiplican esas dos cosas, ¿cuánto nos da? Vean que nos estaría dando el mismo valor de acá. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda que quede de estos temas. ¿Alguien que quiera preguntar algo al respecto? No. Bueno, entonces voy a explicarles lo mismo que ya les había explicado anteriormente, que era la parte de, bueno, una cosa nada más así. Pregunta al azar para ver la comprensión que tienen. Este objeto, ¿cómo se mueve? ¿De forma horaria o de forma antihoraria? Compañeros, compañeras. Antihoraria. ¿Por qué? Porque cuando los valores dan positivos significa que va en contra. Ok. Por ese lado podríamos decir más o menos. ¿Alguien más? Entonces dice la compañera que se mueve de forma antihoraria. Bueno, en realidad ese argumento está bastante bien. ¿Ok? Pero en sí,
vean que yo les estoy dando rapidez angular, que es lo que estamos calculando. Entonces, la rapidez no es un vector. ¿Ok? Es por ello, entonces, que nuestra respuesta o la respuesta más aceptada sería que no se sabe si se mueve de forma horaria o de forma antihoraria. Primero, porque nos están dando rapidez y no velocidad angular o velocidad tangencial. Y lo segundo es que no interesa. Nada más lo que me va a indicar es si se mueve en un sentido o en otro. ¿Ok? Entonces, gracias a eso, si quieren, les voy a dar un poquito lo correspondiente a las direcciones de los vectores. ¿Ok? Entonces, suponemos que tenemos una masa que se está moviendo de forma circular. ¿Ok? Entonces, la dirección del vector velocidad angular, que eso era como lo que yo les había dicho, que se los iba a dejar para después. La dirección de ese vector velocidad angular va a ser o saliendo o entrando a la pantalla. Eso para mostrar el movimiento circular en un plano. Y la tercera dimensión iría saliendo o entrando de la pantalla. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Sí, sí reconocen, digamos, esta nomenclatura. Que estoy encerrando ahí con verde. O sea, dice que no y los demás. Camila dice que no. Daniel, Allison. Ok, entonces veo que no reconocen esa nomenclatura. ¿Qué les parece si les digo una analogía para poder, ¿cómo es que se llama? Para que sea más fácil distinguirla o más fácil aprenderse la nomenclatura. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a imaginarnos que, ¿ok? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Piénsenlo así. ¿Ok? Ustedes, así, tiempo antes de la pandemia. Bueno, no, es que eran menores de edad. Entonces, imagínense después de la pandemia que van con unos amigos, ¿verdad? A tomarse un par de Miloris despeinados. ¿Ok? Entonces, ya cuando se pone un poquito tarde, entonces se ponen ustedes a jugar un rato dardos. ¿Ok? Como ya se ambienta un poco el asunto,
Entonces, imagínense que ustedes le lanzan el dardo a una persona para pegársela justo en la frente. O en medio de, ya aquí. No la van a lastimar, puesto que el dardo no, bueno, sí la lastiman, pero el dardo no va con mucho impulso. ¿Ok? Entonces, si aquí está la persona y la persona reacciona cuando viene el dardo en el aire, entonces, ¿qué es lo que va a percibir esa persona? ¿Qué es lo que va a ver esa persona? Compañeros, compañeras. ¿Qué es lo que estaría viendo esa persona? Daniel. Si le lanzaron a usted el dardo, ¿qué es lo que vería usted? Esteban. Camila. Se vería como la punta del dardo que viene hacia mí. El puntito del dardo, correcto, la punta. Entonces, si yo lo pongo aquí, una punta significa que el vector sale de la pantalla. ¿Ok? Sí. Y ahora, si usted fue el maldoso que le lanzó el dardo a alguien, ¿qué es lo que usted observa? Y La sería parte de la atrás parte del de dardo. atrás. Correcto, la parte de atrás o la pluma del dardo. O sea, el dardo va entrando a la pantalla. ¿Me siguen? Entonces, con esa historia, vean ustedes lo fácil que es aprender lo que significa la punta o lo que significa la flecha. Apuesto que va a ser difícil que se les olvide. ¿O sí? Compañeros, compañeras. No, la verdad es que sí está más fácil de asociar. Pues. Ok. Entonces, vamos a decir que la dirección del vector velocidad angular siempre va a ser paralela al plano en el que estemos. ¿Ok? Y la dirección nosotros la vamos a asociar. Entonces, si el objeto se mueve hacia allá, nosotros vamos a seguir el recorrido de la partícula con la mano derecha, ¿verdad? Cerrando los dedos en la dirección en la que va la partícula y el dedo gordo me va a apuntar hacia dónde va. Entonces, si la partícula se mueve en esa dirección, la velocidad angular va a ir entonces en la dirección Z positivo. Por el contrario, si la partícula se mueve a favor de las agujas del reloj, entonces la dirección de la velocidad angular va a ser en Z negativo. ¿Ok? Porque iría hacia allá, o sea, entraría. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Por eso se dice que si los objetos se mueven de forma antihoraria, es positivo. Si se mueven en forma horaria, es negativo. Igual, aquí tenemos otros vectores que son de interés. Por ejemplo, el vector velocidad, el vector angular, o sea, el vector del ángulo, se va a mover básicamente en cualquier parte del círculo de la forma en que se mide el ángulo. Eso sería en coordenadas polares. Mientras que el vector radio siempre va a ir del centro del círculo hacia afuera, en línea recta. ¿Ok? Cualquiera de estos vectores representa el vector R unitario. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ahora bien, la dirección que va a llevar la velocidad tangencial, este es un vector. Y la velocidad tangencial siempre se va a encontrar no como omega por R, sino omega, el vector omega, cruz el vector radio. ¿Ok? Porque esos son cantidades vectoriales. Entonces, como omega sale y el radio va dirigido en esta dirección, entonces cerramos la mano en esa dirección. Vean que el dedo gordo va a apuntar hacia arriba en esta diagonal. O sea, esta es la dirección del vector velocidad tangencial. Ahora, si el radio estuviera por acá, entonces el radio va para allá, sale, ¿ok? Con las manos o con la punta de los dedos, indicamos la velocidad angular y cerramos la mano en la dirección del radio. Entonces el dedo gordo estaría apuntando en esta dirección. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? ¿Qué parte, José? La de la mano, lo último que dijo. Es Lo que de la no ley lo de la capté. mano derecha. Sí, Ok. Vamos a ver. Esta es la dirección de la velocidad angular. Supongámoslo así. Sí. Entonces, nosotros vamos a abrir la mano o vamos a tener la yema de los dedos apuntando en la dirección de la velocidad angular. Y ahora cerramos los dedos. ¿Ok? Cerramos los dedos en la dirección que apunta el radio. Si apunta para arriba, cerramos los dedos hacia arriba. Si apunta hacia la derecha, cerramos los dedos a la derecha. Si apunta a la izquierda o abajo o lo que sea,
ahí lo vamos a hacer. Sí. ¿José? Sí, sí, profe. ¿Y cómo fue lo del pulgar? El dedo gordo me indica la dirección de la velocidad. Entonces, digamos, aquí ustedes abren la mano hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? Dirigidas hacia ustedes. Cierran los dedos en la dirección. Vamos a ver, cierran los dedos en la dirección del radio, o sea, cierran los dedos hacia arriba. Sí. ¿Y hacia dónde apunta su dedo gordo? Hacia ahí. Que es la dirección que va a llevar la velocidad tangencial. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Quieren que les repita? ¿Cómo van con eso? ¿Les quedó claro? Igual, por ejemplo, la dirección de la aceleración tangencial siempre va a ser en el vector aceleración angular cruz el radio. ¿Y qué dirección lleva la aceleración angular? Bueno, si está yendo cada vez más rápido, va en la misma dirección que la velocidad angular. Si va cada vez más lento, va en una dirección contraria a esa velocidad angular. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ah, bueno, aquí tengo un error. Eso no es error unitario, sino es R vector. ¿Quedó claro esto de las direcciones? Compañeros, compañeras. Alison, se dice que no. ¿Qué parte le está generando dudas? Ah, no, profe, fue que se me quedó activada la reacción. Ah, dejó activada la reacción. Ok, ok. Sí, no, profe, pero todo claro. ¿Estamos claros entonces? Sí, profe. Sí, esto, digamos, si no sacamos un buen rato para entender bien todas estas cosas, por eso, digamos, ahorita, como este tema, nosotros ya lo habíamos visto y ya hemos hecho ejercicios y todo, lo de dar las direcciones ya se vuelve más sencillo si le dedicamos un rato a esas cosas y poder analizarlo bien. ¿Ok? Entonces, el movimiento, digamos, el movimiento circular va a tener vectores en las 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan de acuerdo. Para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Ahí para un receso. Y ya después venimos y trabajamos un poquito esa otra parte que le dije. Entonces, voy a compartir acá. Ahí vamos unos 15 minutos al receso.
Nos vemos ahorita en 15 minutos y continuamos con eso. ¿Ok? Bueno, entonces ya hay 9 de 10 personas. Vamos a ver, mientras se va acercando el último, lanzarles la pregunta de siempre. Si lograron tener tiempo o si sacaron, ¿verdad? Anterior para revisar los documentos que tenía la cátedra. Siete de 10. ¿Qué pasa con el resto? Compañeros, compañeras. Ocho personas de 10. ¿Y los demás? Ok, faltan 2 personas. Ok. ¿Cómo está en YouTube? Ok. Ah, sí, digamos. Lo que estaba era viendo un poco algunas cuestiones y sí estaba habilitando. Bueno, es que tenía eso ahí. ¿Cómo es que se llama? Ahí estaba grabando y ¿cómo es? Estaba en esa parte, entonces. Ok. Vamos a ver, ya hay 9 de 10. Y la última persona parece que no está conectada. Ok. Entonces, bueno, 9 de 10 participaron. Ahí, como ven, 2 personas sí lo leyeron por completo. Una persona no lo leyó y aproximadamente la mitad lo leyeron o vieron las cosas 6 personas. ¿Ok? Entonces, eso era más que todo para el registro que tengo respecto de eso. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir de nuevo a la pizarra. Y aquí, entonces yo les había hablado un poco la semana anterior, ¿ok? Que era lo que sucedía, digamos, cuando nosotros tenemos figuras en 3 dimensiones, ¿ok? Lo podríamos ver el caso de las cajas o cualquier figura que pueda ser, ¿verdad? Desarrollada en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces,
Esta es la que ustedes ya habían visto, que era la que se conocía como la densidad volumétrica. Entonces, la densidad volumétrica va a ser un diferencial de masa con respecto a un volumen determinado. Entonces, si despejamos de aquí, podríamos decir que el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por un diferencial de volumen. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esto en un volumen determinado, básicamente lo que estamos agarrando sería un pedacito acá de la caja. Estaríamos agarrando pedacitos de caja. Vamos a tener un de X, de Y y un de Z. ¿Ok? Por lo tanto, este diferencial de volumen se convierte en ρ por el volumen de este pedacito pequeñito de la caja, que ese es el que nosotros vamos a ir agarrando pedacito más pedacito, ¿verdad? Vamos a separar la caja o separar la figura que nosotros tengamos acá en pequeñas cajitas muy pequeñitas, como si fueran, ¿cómo es que se llama? Boxes, ¿verdad? O lo que se llaman los píxeles, pero en 3 dimensiones, los voxeles. Entonces, esto correspondería a un de X, un de Y y un de Z. ¿Ok? Por lo tanto, si uno quiere encontrar una masa o si uno quiere encontrar la posición del centro de masa, vean que esto se me va a convertir en una integral triple. ¿Ok? Pero igual, digamos, dependiendo de las simetrías que nosotros tengamos, por ejemplo, si en lugar de tener una caja, nosotros lo que tenemos es una esfera acá, ¿verdad? Una esfera en 3 dimensiones. Bueno, las esferas son en 3 dimensiones. Entonces, si nosotros lo que tenemos es una esfera, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos separarlo en pequeñas esferitas concéntricas. Esferas concéntricas, todas una de otra. Por lo tanto, ¿cuál es el volumen de una esfera? A ver si se acuerdan de esas fórmulas del colegio. Compañeros, compañeras. ¿No se acuerdan? Vean que el volumen de una esfera es 4/3 pi por el radio al cubo. ¿Recuerdan de eso ahora sí? ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces, si yo quiero sacar un diferencial de volumen para, digamos, una simetría esférica, yo lo que hago es derivar el volumen. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta expresión de acá?
sería 4/3 por pi por la derivada de r al cubo. Que la derivada de r al cubo es una derivada explícita, que sería 3r al cuadrado un diferencial de radio. ¿Ok? Entonces, como ven, ese 3 se puede cancelar. Entonces, en este caso de una esfera, como tenemos algo con simetría, entonces vean que se vuelve más sencillo encontrar, por ejemplo, un diferencial de masa. ¿Ok? Entonces sería una integral simple en lugar de hacer una integral triple. ¿Me siguen? Ok. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que digamos, nosotros no vamos a trabajar todas las geometrías acá, o en física 2 no vamos a trabajar distribuciones raras ahí, sino vamos a trabajar algunas distribuciones que no sea factible hacer, digamos, con cálculo 1, que es lo que ustedes están viendo. Bueno, esto en cuanto a lo que sería una distribución volumétrica. Ahora, también teníamos el caso, digamos, de una figura en 2 dimensiones. Por ejemplo, una pantalla de televisión o una hoja de papel, entre otras cosas. Aquellas cosas que vamos a decir que el grosor que tenga aquí, este grosor es despreciable. O sea, no nos interesa el grosor. Entonces, en este caso, cuando los objetos los tenemos en 2 dimensiones, por ejemplo, digamos, como les decía, lo que se ve en una pantalla, nosotros vamos a agarrar cada uno de los píxeles que tenemos ahí y lo vamos a separar. Entonces vamos a tener un d de x y aquí vamos a tener un d de y. Entonces, para este tipo de cosas y no confundirlo, ¿verdad? Con una distribución volumétrica, se utiliza la letra sigma. Entonces, sigma va a ser la cantidad de masa. En física 2 van a ver la cantidad de carga por unidad. Ahora va a ser de superficie o de área. En otras palabras, el diferencial de masa, yo lo puedo ver como sigma por un diferencial de área. Pero ¿cuál es el área de cada cuadrito que yo estoy separando aquí? Para poder contar todos los cuadritos. Vean que el área de ese cuadrito sería un d de x por un d de y. Igual, si yo tengo alguna distribución simétrica, por ejemplo, en una esfera, yo tengo en un círculo o algo por el estilo. Entonces vean ustedes que yo ese círculo lo puedo separar en cientos de circulitos pequeñitos. Entonces, yo sé que el área del círculo es pi por r al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Entonces, ¿cuál sería el diferencial de área? Sería derivar eso. O sea, 2pi por r por un diferencial de radio. Y de esa manera, entonces, puedo encontrar para una distribución de masa de forma circular, puedo encontrar esa área. O puedo encontrar esto sin necesidad de hacer una integral doble. ¿Ok? Que eso se va a utilizar bastante. Igual. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que tengo básicamente es, bueno, voy a hacerlo en otro color. Si yo lo que tengo básicamente es que la masa está alineada una con otra. ¿Ok? Ya sea en el eje Y o en el eje X o que la masa esté alineada en el eje Y. ¿Qué va a suceder ahí? Compañeros, compañeras. En este caso yo voy a agarrar un pedacito de esa masa, ya sea ahí o ya sea acá. ¿Ok? Y como no me interesa ni el grosor ni la profundidad, solamente me interesa la longitud, entonces yo voy a decir que aquí tengo que este pedacito de acá, en el cual estoy separando toda la figura grandota, yo voy a decir entonces que esto es un diferencial de longitud. Y como esto está horizontal, para hacerlo más fácil, entonces voy a decir que esto sería un diferencial de X. Y este pedacito de aquí a aquí sería un diferencial de Y. Ok, eso va a depender de cómo nosotros tengamos esa masa. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Entonces, acá vamos a decir que la distribución se va a llamar lambda. Y esa va a ser la cantidad de masa por unidad de longitud. Como vimos, si la masa está así, sería lambda por un d de x. Esta sería la distribución de masa. Ahora, si está de esta otra manera, entonces simplemente sustituimos el d de x por un d de y. Y ahí entonces calculamos las cosas. ¿Ok? Si está en diagonal, este es un poquito más difícil. Porque aquí sí sería en 2 dimensiones. Porque tendría un d de x. Sería esta parte de acá y esta otra sería un d de y. Entonces, ahí habría que combinar un poco y tratar de eliminar una de las dos variables. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta.
Entonces, vamos a calcular acá. En este caso, yo voy a hacer un sistema de coordenadas de tal forma que aquí me queda el eje X. No sé por qué se engrosó tanto las líneas. Ah, bueno. No. Que yo voy a tener mi eje X y voy a poner un eje Y por acá. ¿Ok? Entonces, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Por lo tanto, yo voy a decir, bueno, lambda va a ser igual a un lambda 0. Donde, y este valor yo lo voy a llamar que mide A. Y toda la varilla va a medir 10A. ¿Ok? Esa es la medida de toda la varilla. Entonces, voy a distribuir la masa de manera no uniforme. Eso vamos a hacer, entonces, que conforme nos vayamos alejando, la masa aumente. Entonces va a ser lambda es igual a lambda sub 0 multiplicado por X entre A. Esa es la forma en que vamos a distribuir la masa. ¿Verdad? Eso va a significar entonces que cuando X es pequeña, vamos a tener muy poquita masa. Pero conforme aumente la cantidad de X, va a ir aumentando proporcionalmente. ¿Me siguen? Entonces, si esta es mi distribución de masa, vamos a encontrar cuál es el valor del centro de masas, la posición del centro de masa. Vamos a ver aquí. Y vamos a encontrar cuánto vale la masa total para una distribución de este tipo. ¿Ok? Entonces, primero, para encontrar la masa, habíamos dicho que el diferencial de masa, vamos a ver, habíamos dicho que el diferencial de masa es igual a lambda por un diferencial de posición, que en este caso sería T de X. ¿Ok? Que es lo que mide este puntito que tengo acá. ¿Me siguen? Entonces vamos a sumar todo y vamos a sumar todo de este lado. Entonces la suma de todos los pedacitos de masa de cada uno de los puntos de toda esta varilla va a ser la masa total. Y esto va a ser igual, entonces, a lambda, que lambda nos dijeron que es lambda 0, por X entre A, multiplicado por un diferencial de X.
¿Ok? ¿Me siguen? Pregunten aquí todo lo que quieran. Este tema es complicado ya que es la primera vez que estamos utilizando cálculo dentro del curso de física. Bueno, entonces, ¿de a dónde tengo masa? ¿Para qué valores de X tengo masa? Vean que este puntito se está ubicando acá a una distancia X del eje de coordenadas. Entonces, ¿de a dónde tengo masa? Vean que la masa es solo lo que está en rosado. Por lo tanto, para el eje X, esa masa inicia en A. ¿Y dónde termina? Compañeros, compañeras. En 10A. Este punto sería 10A. No. Porque 10A es lo que mide toda la masa. Entonces, este punto sería 11A. Porque tengo que agregarle este pedacito que está alejado de acá. ¿Lo ven? Por eso lo hice el propio así. Sí. Compañeros, compañeras. Y entonces la masa total va a ser igual a lambda sub 0 por X al cuadrado entre 2. Y la constante A. Y esto lo evalúo desde A hasta 11A. Entonces eso me da 11 por 11 son 121. Menos 1 son 120 entre 2. Sería lambda sub 0 por 121 a cuadrado menos a cuadrado entre 2. Por lo tanto, me queda que la masa total va a ser igual a 120 a cuadrado. Se cancela una A con una A. Entonces sería 60 lambda por A. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, Sí, ¿me lo podría volver a explicar, por favor? ¿qué parte? Como ahí por donde tiene el lápiz, como esa segunda parte. Por acá, Sí, sí, digamos, de cómo pasó de esa línea que hizo al de la par. de esta, No, de la segunda a la tercera. de aquí a aquí. Exacto, sí. Ok, lo que hacemos, bueno, aquí habíamos integrado y la integral de X es X a la 2 entre 2. De ahí es de donde salen esas cosas. Y aquí lo que estamos haciendo es que cambiamos la X por el límite superior. Entonces, como X vale 11A, ¿cuánto sería elevarlo al cuadrado? 11 por 11, 121 al cuadrado. Sí, Sí, profe. y aquí A
elevado al cuadrado, lo que hacemos es que cuando integramos con sus propios límites, al valor superior le restamos el valor inferior. Entonces le voy a restar lo mismo evaluado en A. Entonces el A lo cambio por X al cuadrado y me va a quedar al cuadrado. Y hago la resta. ¿No, Emi? Ok, profe, ahora sí. ¿Y ahora Gracias. sí le quedó claro? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Ok. Entonces, por eso nos da que la masa total que tiene esa barra va a ser de 60 veces lambda sub 0 por el valor que tenga. Ahora, para la posición del centro de masa, acuérdense que nosotros lo podemos calcular como 1 entre la masa total por la suma de la distancia que tenga cada uno por un diferencial de masa. ¿Ok? Entonces, 1 entre la masa sería 1 entre 60 lambda sub 0 por A. Multiplicado por la integral de ¿cuál es la posición de este pedacito de masa que tengo acá? ¿A qué posición se encuentra? Vean que la posición sería X. ¿Me siguen? ¿Y quién sería el diferencial de masa? Bueno, aquí encontramos que el diferencial de masa es esta expresión de acá. Sería entonces lambda por un d de X. ¿Pero quién es lambda? Lambda, yo les dije en el problema, es lambda 0 por X entre A. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Y de dónde a dónde tenemos masa? Vean que la masa igualmente la tenemos desde A hasta 11A. Por lo tanto, esta expresión va a ser igual a 1 sobre 60 lambda 0 por A. Y de aquí vea que sacamos lambda 0 entre A de la integral. Y quitamos lambda 0 y A, vean que nos queda X al cuadrado. Entonces, la integral de X al cuadrado va a ser X a la 3 sobre 3. Y esto lo vamos a evaluar desde A hasta 11A. Entonces, Noemi, para ver si ya lo entendió, ¿cuánto nos daría X a la 3 evaluado en esos valores? Ok, profe, ahí sería multiplicar X a la 3 por 11A. O No. cambiar la X por el 11A. Ah, sí, ok, ok. Vean aquí que el lambda sub 0 se me puede cancelar.
sería 11 a la 3. $1,331. ¿Y cuánto es a la 3? A la 3 sería a la 3. Ahí no hay mucho misterio. Sí. Compañeros, compañeras. Y ahora, ¿cuánto da? 1,331 a la 3 menos a la 3. Sería 1,330 a la 3. Sí. Entonces, este a la 3, yo lo puedo simplificar con este a cuadrado que me queda aquí. Y por lo tanto, ¿cuánto me da esta expresión acá, numérica? ¿Cuánto les da eso? Compañeros, compañeras. 7,38 y se repite el 8. O sea, Entonces, 7,39. 7,39, ¿ah? Esto de acá es la posición donde se encuentra el centro de masa de esta varilla. O sea, si de aquí mide 11A, entonces el 7,39, vamos a ver, a la mitad de eso sería 5. Como por aquí está el centro de masa. Esa es la ubicación del centro de masa de ese sistema. ¿Qué les pareció? Compañeros, compañeras. ¿Les quedó claro? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Vieron que trabajar con cálculo tampoco es tan complicado como parece. Nada más que uno tiene que saber muy bien qué es lo que está haciendo para poder armar las ecuaciones. Y al final todo va a ser integrar o derivar o lo que sea. Entonces, por eso no hay problema. Entonces, esa sería la posición del centro de masa. ¿Esto para qué se los explico? Ok, esto se los explico por lo siguiente. Porque la próxima semana vamos a ver lo que es el momento de inercia rotacional. O sea, la resistencia que tengan los cuerpos a dar vuelta entre sí. Y para poder calcular el momento de inercia rotacional,
va a ser igual a la masa o a la distancia al cuadrado multiplicado por la masa que tengan las partículas. En caso de figuras sólidas, la inercia rotacional, yo la puedo encontrar como el radio o la distancia al cuadrado al eje de rotación por un diferencial de masa. ¿Ok? Y vean ustedes que esto lo hemos trabajado hoy. ¿Sí? Nada más que lo estábamos trabajando elevado a la 1. Para el momento de inercia, sí lo necesitaríamos trabajar elevado al cuadrado. Entonces, por eso quería aprovechar, digamos, para que entendieran bien esta semana esa otra parte, ¿verdad? Y ya podamos desarrollarlo la próxima semana. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí. Ok. Entonces, si quieren por el momento, me voy despidiendo de los que están viendo el video. O si alguien quiere hacer alguna consulta, acá. Si no, para ir parando la grabación. Bueno, entonces me despido de los que están viendo el video.